Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cápsula. Mi nombre es Verónica Aguilar, soy profesora del área de competencia lectora del equipo de profesor en línea y el día de hoy vamos a conversar, a revisar las características propias de la publicidad y la propaganda. Por lo tanto, los objetivos del día de hoy son estos dos. En una primera instancia vamos a diferenciar qué es la publicidad y qué es la propaganda, considerando sus elementos únicos, ¿cierto? Como persuasivos, características propias que tengan cada uno de estos tipos de textos, y a la vez también vamos a practicar, por supuesto, que viene siendo este objetivo número dos, ¿cierto? Aplicar estrategias para resolver preguntas pertenecientes al texto multimodal, ¿ya? Entonces, ahora, en esta primera parte de la clase, donde estamos viendo los objetivos, tenemos nuestra primera consideración. Y es que debemos entender, comprender y considerar que los textos propaganda y publicidad pertenecen a lo que nosotros denominamos textos multimodales, ¿ya? Y me imagino que usted me está preguntando, ¿y por qué, profe Vero? Bueno, eso también es lo que vamos a revisar en esta cápsula, ¿cierto? ¿Por qué tanto la propaganda como la publicidad pertenecen a este tipo de textos, ¿ya? Recordar que, por supuesto, que estos tipos de texto, propaganda y publicidad, pueden aparecer en la prueba de competencia lectora PAES, ¿ya? Entonces, por eso es importante reconocer, entender las características, sus funciones, ¿ya? Sus objetivos, porque a esta altura usted ya sabe que comprendiendo las características de los tipos de texto, se nos puede hacer un poquito más fácil, ¿cierto? Poder responder a preguntas de interpretación. Cuando se nos preguntan, por ejemplo, por la función, por la finalidad de un elemento, es súper importante entender a qué tipo de texto me están hablando, ¿cierto? A esta altura también, y antes de comenzar con la clase misma de la publicidad y la propaganda, usted ya sabe la diferencia entre un texto expositivo, un texto, ¿cierto?, argumentativo. Si no la sabe, le invito a que pause este video y vaya también viendo, revisando en YouTube o quizás también en otras plantillas de SP, donde ya hemos revisado en otras cápsulas la diferencia entre estos tipos de textos. ¿Ya? Porque es importante entender la diferencia entre los textos expositivos y argumentativos, porque una de las principales características que tiene la propaganda y la publicidad es que van a estar ligadas a los textos argumentativos. ¿Ya? Entonces, en esta primera parte de la clase tenemos dos elementos importantes que me gustaría que ahí lo vayan anotando en una hojita. Primero, que la propaganda y la publicidad pertenecen a los textos multimodales, ya vamos a ver por qué, pero lo más importante es que la propaganda y la publicidad pertenecen también a los textos argumentativos, ¿ya? Por lo tanto, si pertenecen a los textos argumentativos, usted ya sabe, ¿cierto?, cuál es la principal finalidad, cuál es el principal objetivo que tienen estos tipos de textos, convencer o persuadir, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar preguntándonos, ¿cuáles son las características de los textos multimodales? Acá, este ejemplo que podemos ver acá, ¿cierto?, en este afiche, de color verde corresponde a un texto multimodal. ¿Y por qué? Porque la principal característica que tienen estos tipos de textos es que no son continuos, o sea, no tienen párrafos continuos, ¿ya? Sino que más bien van a utilizar diferentes tipos de lenguaje. Por una parte, van a utilizar el lenguaje verbal, que son las palabras mismas, el lenguaje no verbal, que viene siendo las imágenes, ¿ya? Sobre todo esto, cada vez que usted vea en un texto que existe, ¿cierto?, una imagen, usted automáticamente ya debe saber que estamos frente a un texto multimodal, ¿ya? Y por supuesto, es muy importante entender, ¿cierto?, la función que va a tener el lenguaje paraverbal, vale decir, el tamaño de las letras, los colores que utiliza, no es casualidad, ¿cierto? Como la tonalidad que va a utilizar en el fondo, por qué una palabras la destaca de un color, después otra, todo eso tiene una intencionalidad, ¿ya? Entonces, en palabras simples y sencillas, el texto multimodal se va a caracterizar por mezclar diferentes tipos de lenguaje, ¿ya? Y otra de las características importantes es que
cuando estoy frente a una infografía, ¿cierto? A una publicidad, a una propaganda o a cualquier tipo de texto multimodal, no tiene un lineamiento donde yo como lector pueda seguir. ¿Sí? O sea, yo puedo leer este afiche, por ejemplo, de arriba hacia abajo, ¿cierto? De abajo hacia arriba. Puedo comenzar leyendo el dibujito de acá abajo, después voy al ejemplo, ¿cierto? De arriba. O sea, no hay una linealidad, a no ser que se utilicen ciertos elementos gráficos, como por ejemplo la flecha. ¿Sí? Las flechas en estos textos multimodales nos van a, o va a ser de un uso mayor porque me va a indicar la continuidad de donde yo tengo que seguir leyendo. ¿Ya? Entonces, esta es la principal característica de los textos multimodales. Yo me imagino que usted está acostumbrada a leer este tipo de textos porque son los textos del siglo XXI, ¿cierto? O sea, si nos metemos a Instagram, Instagram es un texto multimodal vivo, ¿cierto? Los memes, la infografía, de hecho, esta infografía es de Pictoline, que es una página de Instagram, ¿ya? O sea que partió desde ahí y explica sucesos que son demasiado complejos, como este mismo ejemplo, ¿cierto? Palabras que no existen en español, que perfectamente podría ser un paper científico del área de lingüista, ¿cierto? Pero lo transforman de manera fácil, sencilla, armoniosa, ¿cierto? Con colores, con dibujitos, para que cualquier persona lo pueda entender, ¿cierto? Y además sea atractivo para el lector, ¿ya? Y ahí entonces tenemos la principal característica. Entonces, vamos a decir que existen muchos tipos de textos multimodales. En esta cápsula vamos a revisar 4 que obviamente se ajustan, ¿cierto?, al temario del DEMRES, pero usted ya sabe que existen muchos tipos de multimodales, los memes ya son uno de ellos, los libros también interactivos, de cuentos, por ejemplo, para niños infantiles también pertenecen a estos tipos de textos multimodales, pero para efectos, ¿cierto?, de la prueba de competencia lectora, vamos a revisar estos 4 que aparecen acá, ¿ya? En primer lugar tenemos las infografías, los afiches publicitarios, los gráficos y la propaganda. Usted ya sabe entonces que estos tipos de textos todos cumplen con esta característica de mezclar los tipos de lenguaje, pero cada uno de ellos tiene diferentes funciones. Por ejemplo, la infografía organiza la información de tal modo que ésta se vuelve más sencilla y masiva. Su carácter es expositivo porque permite asociarlo con un propósito informativo de parte del emisor. Por lo tanto, cuando estamos frente a una infografía, su nombre lo dice, ¿cierto? Informa, ¿ya? Y acá usted tiene que tener, lo vamos a revisar también en una cápsula futura, pero usted tiene que entender que cuando estamos frente a una infografía, me están entregando una información objetiva, con datos. Por lo tanto, debe ser, ¿cierto?, el emisor una persona, una institución confiable. Generalmente, las personas, o el emisor, perdón, de esta infografía corresponden a gobiernos, a ministerios, ¿ya? Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, que me está informando de algo, ¿ya? Por otra parte, tenemos los gráficos, ¿ya? Los gráficos también pertenecen a los textos expositivos porque me está informando de una manera resumida y objetiva algunos datos concretos, ¿cierto? Y ahí pertenecen también los gráficos en barra y hay diferentes tipos de gráficos. En la prueba de competencia lectora me atrevería a decir que puede que no aparezcan gráficos para comprender, pero en la prueba de matemáticas, las pruebas de ciencias, por supuesto que sí. ¿Ya? Usted ya sabe que los gráficos pertenecen a los textos expositivos. Y bueno, el día de hoy vamos a revisar lo que, ¿cierto?, denominamos afiches publicitarios, la publicidad y también la propaganda. Estos dos tipos de texto, publicidad y propaganda, van a pertenecer, como les dije al principio de esta cápsula, a los textos argumentativos, ¿sí? ¿Por qué? En primer lugar, la publicidad busca promocionar un producto a través de fotografías y el lenguaje verbal, ¿ya? O sea, cuando estamos frente a una publicidad es porque hay un elemento económico. El emisor quiere que tú compres algo, ¿sí? Yo quiero que tú compres Coca-Cola, que vayas al McDonald's, o sea, hay una transacción ahí económica. Y para eso, obviamente, va a utilizar elementos persuasivos, ¿ya? O sea, elementos propios de la argumentación, ¿ya? O sea, yo quiero convencerte y persuadirte.
ya generalmente a través de la persuasión, ya a través de las emociones. Compra Coca-Cola porque así la familia va a estar feliz y van a tener un momento familiar único. ¿Sí? Generalmente a través de la persuasión. Y por otro lado, la propaganda es aquel texto multimodal. También, ¿cierto? Va a tener imágenes, también va a tener ahí elementos verbales, paraverbales, lo que ya revisamos, pero va a tener una característica más bien ideológica. El emisor va a querer que tú adhieras a una ideología política, religiosa, ¿sí? O sea, generalmente, o los ejemplos que se dan siempre son políticas o religiosas, ya filosóficas también puedes, ¿ya? Por lo tanto, también van a tratar de persuadir a través de estas imágenes, a través de estos elementos paraverbales, para que tú adhieras. ¿Sí? O sea, las propagandas políticas son propagandas. ¿Sí? Obviamente, cuando las que pasan en la tele son visuales, audiovisuales, y acá vamos a realizar propagandas que son más bien textos multimodales, ¿cierto? Estos textos propagandísticos, ¿ya? Ahora, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces en la prueba de competencia lectora, en el encabezado donde aparece el tipo de texto, no te va a salir como publicidad tanto, tanto, ni propaganda tanto, tanto, sino que va a aparecer como afiche, ¿sí? Entonces tú vas a tener que identificar si ese afiche es una publicidad o más bien es una propaganda. Por eso es sumamente importante, chiquillas y chiquillos, que entendamos esta diferencia, ¿ya? Para resumir entonces, la publicidad siempre tiene una transacción económica. El emisor quiere que tú compres un elemento, ¿sí? Herbalife, por ejemplo, Coca-Cola, McDonald's, todo. El mundo está bombardeado de publicidad. En cambio, la propaganda tiene relación con la ideología, ¿cierto? Yo quiero que tú ayudes, ¿ya? A una fundación, por ejemplo. Yo quiero que tú votes por mi partido político. Yo quiero que tú leas, por ejemplo, a George por Sartre. O sea, yo te voy a hacer una propaganda de su ideología, ¿ya? Para que tú te animes y seas persuadido para leer su filosofía, por ejemplo, ¿ya? Esa es como la gran diferencia. Y en la prueba de competencia lectora, estos textos están bien marcados, ¿ya? Si es que llegase a aparecer uno por ahí, están como bien marcadas las diferencias. Pero hay algo que tienen en común la publicidad y la propaganda. Ya vimos las diferencias, ¿cierto? Pero hay algo que tienen en común, aparte de que los dos pertenecen a los textos multimodales, ¿cierto? Y es precisamente los mecanismos suasorios, ¿sí? Por una parte, la propaganda y la publicidad va a utilizar la persuasión y por otra parte van a utilizar la disuasión, ¿ya? Y esto, disuadir, persuadir, son verbos que usted debe manejar, ¿ya? Recordar que también tenemos el convencer, que el convencer es cuando yo quiero como emisor que tú adhieras de manera razonal, ¿cierto? O sea, te voy a entregar razones, ¿cierto? Lógicas para poder, ¿cierto? Que tú me compres o adhieres a mi filosofía, ¿cierto? Pues vamos a dejar de lado el verbo convencer porque, como lo mencioné anteriormente, la publicidad y la propaganda más bien busca o persuadirte o disuadirte, ¿ya? Y vamos a aclarar esto porque muchos estudiantes piensan que son sinónimos estos dos verbos, ¿ya? Pero en verdad no. La persuasión, como usted ya debe saber, es cuando yo voy a incentivar que tú adoptes una conducta determinada a través de los sentimientos, ¿cierto? O sea, no es razonable, es sentimental, pero busca que tú adoptes una conducta determinada. Por ejemplo, porque cada gota cuenta. Por eso necesito que tú aportes a Fundación Las Rosas, ¿sí? O sea, ahí hay un elemento de persuasión. En cambio, la disuasión es cuando yo como emisor voy a incentivar a que tú pares una conducta que tengas habitual, ¿ya? Y la disuasión puede ser a través de elementos persuasivos, ¿cierto? O para convencer, o sea, la disuasión, pero generalmente es persuasivo, ¿sí? Si quieres vivir, no fumes, el tabaco mata. ¿Sí? O sea, decirle eso a una persona que fuma todos los días 20 cigarrillos, por supuesto que lo estoy disuadiendo, ¿cierto? Porque lo que yo quiero es que deje de fumar, o sea, que pare de hacer, ¿cierto? Una conducta que todos los días lo hace, bueno, yo lo voy a disuadir.
¿sí? Eso es la disuasión. Y esa es la diferencia que usted debe tener como bastante clara. Ahora vamos a revisar algunos recursos estéticos, ¿sí? Son utilizados por la publicidad, pero también algunas veces por la propaganda. Ya recordar siempre que los textos no son blancos ni negros y se van mezclando también, ¿cierto? En estos elementos. Por ejemplo, uno de los recursos estéticos son las figuras literarias. Ya estas figuras literarias que sabemos que generalmente pertenecen al mundo literario, también van a venir y nos van a ayudar para persuadir, ¿cierto? Disuadir en estos elementos de publicidad o de propaganda, ¿ya? Y vamos a revisar 4 que son como las que más se repiten dentro de la publicidad. En primer lugar, tenemos la hipérbole, ¿ya? Sabemos entonces que la hipérbole es cuando yo de manera exagerada voy a aumentar o voy a disminuir algún elemento de este mensaje que aparece en la publicidad o la propaganda. ¿Ya? Como por ejemplo esta hamburguesa. Esta imagen contiene una hipérbole, o sea, esas hamburguesas gigantes ya es una exageración. También tenemos la metáfora que en palabras simples y sencillas viene siendo una comparación sin de manera explícita este cómo. O sea, yo no digo protección natural como la iguana. No, ¿cierto? Sino que yo lo voy a decir de otra manera más sutil, ¿cierto? De manera más implícita, como el ejemplo que tenemos acá, ¿cierto? Está comparando este animalito, esta iguana, ¿cierto? Que está tirando algo, que está cazando las mosquitas con este, ¿cierto? Insecticida. ¿Ya? O sea, hay una comparación, pero en ninguna parte de esta publicidad me aparece el cómo. ¿Ya? O sea, eso es una metáfora. También tenemos la comparación, que es cuando de manera explícita aparece el cómo, ¿sí? Tan natural como tú. Acá hay una comparación explícita. Fíjense que quizás nosotros estamos tan bombardeados de la publicidad todo el día y de manera constante que no nos damos cuenta de los elementos persuasivos que utiliza. Y también tenemos la personificación, que esto es lo que más utilizo, sobre todo, ¿cierto? La televisión, en la publicidad audiovisual, que es cuando se le asignan rasgos propios de los seres humanos a seres inanimados. ¿Ya? Lo más conocido y lo más popular es el perrito de Lipigas, ¿cierto? Este perrito que habla, ¿ya? Las pilas también de Duracell, y bueno, el ejemplo que tenemos acá, pues, esta gallina así como asustada, con una expresión facial súper humana también, ¿ya? Bueno, esos son algunos de los recursos estéticos, algunas de las figuras literarias que aparecen, sobre todo en la publicidad, pero también pueden llegar a aparecer, ¿cierto?, en la propaganda. La idea es que cuando tú te enfrentes a este tipo de texto, tú logres identificar primero si pertenece a una publicidad, si pertenece a una propaganda, que sepas reconocer los elementos persuasivos como estos, ¿cierto? Y que sobre todo entiendas que todos los elementos de estos tipos de textos tienen una finalidad. El color azul de fondo quiere decir algo, por qué el color negro para algunas letras, por qué el color rojo para otras, las flechitas también tienen una intencionalidad, y eso, ¿cierto?, es lo que debes darte cuenta al momento de leerlos. Ahora llegó el momento de la ejercitación, ¿ya? O sea, vamos a leer dos tipos de textos, una propagandístico y otro, ¿cierto?, de publicidad. La idea es que lo leamos en conjunto, pero tú de igual manera puedes pausar el video el momento que tú quieras, ¿cierto?, para responder. Puedes devolverte al momento de ejercitar, ya, para volver a releer el texto. Pero la idea, ¿cierto?, es que los ejercicios los realices a conciencia. Recuerde que todo esto es para practicar y lo que yo siempre les digo en todas las cápsulas, la práctica, la práctica, la práctica va a hacer que obtengamos también un buen puntaje, ¿ya? Entonces, comencemos. El primer texto es este, ¿ya? Fíjense bien, no dice qué tipo de texto es, no dice si es que es una publicidad, si es que es una propaganda, eso ustedes lo van a tener que decidir de acuerdo a los elementos, ¿ya? Que ustedes van a ver. En primera instancia tenemos una imagen
que es súper cruda, la verdad, bueno, está en blanco y negro, pero está todo demolido, ¿cierto? Hay un niño, ojo con este elemento persuasivo, el primer plano lo tiene un niño y sabemos que es un elemento de persuasión importante. Este niño está sangrando, se puede ver ahí, ¿cierto? Que está con una camisa, perdón, sangrando, o sea, no es lo mismo ver un adulto, ¿cierto? A un niño sangrando, o sea, es mucho más chocante para la audiencia. Y atrás muchas personas, sobre todo hombres ahí tratando de buscar cosas, ya está todo ahí demolido. Entonces, el título con letra grande dice, el terremoto fue en Haití, las réplicas en tu buen corazón. Haití necesita de tu valiosa ayuda. Y luego abajito hay un logo que dice Fundación Chile Amigos. O sea, eso es el texto que tenemos en acá. Vayan pensando desde ya si pertenece a una publicidad o pertenece a una propaganda según lo que revisamos anteriormente. Entonces, la primera pregunta dice así, ¿cuál es la finalidad comunicativa del afiche anterior? Que está acá, ¿cierto? Para que no retrasen el video. A. Convencer al receptor respecto a que un terremoto de esa magnitud no afectará a Chile. B. Informar al receptor de una catástrofe que afecta tanto a Chile como a Haití. C. Persuadir al receptor para que apoye a los afectados por el terremoto de Haití. O D. Captar la atención del receptor para interiorizarlo respecto a un hito acontecido en Haití. ¿Ya? Para responder van a tener 2 minutos. Entre paréntesis, recordar, chiquillas y chiquillos, que la alternativa que tú escojas como correcta tiene que estar fundamentada en el texto, independiente de que este texto no tenga párrafos, ¿cierto? A lo que estamos acostumbrados de leer, pero tiene que estar fundamentado de alguna manera, en la imagen, en el logo, en el texto mismo, en los colores, ¿ya? Tiene que estar fundamentado. Entonces tenemos 2 minutos, yo me voy a desaparecer y después vuelvo para comprobar. Entonces, si todavía necesitas tiempo, recuerda pausar el video y seguir a tu ritmo, ¿ya? Vamos a analizar en primer lugar el enunciado. La pregunta dice, ¿cuál es la finalidad comunicativa? ¿Ya? Cuando te preguntan por la finalidad, por el objetivo, ¿cierto? Tú ya debes saber que te están pidiendo que tú interpretes, ¿ya? O sea, aquí lo primero que la tarea lectora que tú debes entender es la interpretación. Es decir, ¿cuál es la función, ¿cierto? De este texto entero, ¿ya? O sea, y para responder de manera correcta es necesario que tú entiendas el tipo de texto, ¿ya? Aquí sabemos que estamos frente a una propaganda, porque no busca una transacción económica, no es una publicidad, sino que más bien busca que tú, ¿cierto?, puedas donar ayuda, ¿ya? Haití necesita de tu valiosa ayuda. Y para eso este texto tiene varios elementos. Tenemos una imagen muy conmovedora que lo revisamos también cuando leímos el texto. Eh, Afectivo, o sea, las réplicas en tu buen corazón, ¿ya? O sea, están apelando, ¿cierto? Ahí a la emotividad y también constantemente apela al lector, en tu buen corazón, de tu valiosa ayuda, ¿ya? O sea, apelan al receptor de manera directa. Por lo tanto, la alternativa correcta, por supuesto, ¿cierto? Que es la alternativa C.
persuadir al receptor para que apoye a los afectados por el terremoto de Haití. ¿Ya? Súper bien a lo que contestaron correcto. Si tú contestaste erróneo, te invito a que realices de nuevo, ¿cierto?, la lectura y busques las marcas textuales pertinentes. Vamos a la segunda pregunta, que dice así. ¿Cuál es el propósito comunicativo de incluir el nombre Fundación Chiles Amigos en el afiche anterior? ¿Está cierto? Este loguito que está acá abajo de la propaganda. A. ¿Aporta un dato relevante para el receptor? B. ¿Dar a conocer una organización de ayuda humanitaria? C. ¿Otorgar credibilidad a la información del afiche? O D. ¿Proporcionar orden al contenido del afiche? También, para responder acá tenemos 2 minutos desde ahora ya. Revisemos entonces, primero vamos a analizar el enunciado. Nos están preguntando por el propósito comunicativo, ¿cierto? Lo mismo que la pregunta anterior, pero ya no del texto, ¿cierto?, entero, sino que de una parte, de un elemento de esta propaganda, que es del logo, ¿cierto?, del nombre de la fundación. Aquí la habilidad también es interpretar por qué nos están pidiendo la función, ¿cierto?, de algo. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C, otorgar credibilidad a la información de la afiche, ¿ya? Y como bien dice acá en la presentación, dice, la respuesta correcta es la alternativa C, ya que al aludir a Fundación Chile Amigos se identifica quién es el creador, ¿cierto? Quién es el emisor y quién es el responsable de esta campaña, ¿ya? O sea, le va a entregar una credibilidad al afiche. Las demás opciones se descartan ya que no presentan el propósito por el cual se agregó la fuente a la ficha, o bien contienen información que no puede, ¿cierto?, justificarse en él, ¿ya? Vamos ahora a leer este otro texto, este un poco más largo, ¿ya? Y tiene datos un poco más duros. Dice, Facebook en cifras. Y aquí tenemos datos, lo voy a pausar también. Ustedes también lo pueden pausar para leerlo con mayor detención, pero así resumido dice así. 600 millones de usuarios, aproximadamente uno de cada 13 personas en el mundo. 12% actualiza su estado todos los días, ¿ya? Y ahí tenemos varios datitos más. Y por supuesto que está la fuente de donde se sacó esta información, ¿ya? Esto sabemos que no es una publicidad porque no hay una transacción económica, ¿cierto?, de por medio. Tampoco es una propaganda porque no quiere que yo adhiera, ¿cierto?, a ningún pensamiento, ideología política, etcétera, sino que más bien es una infografía, ¿cierto? Porque me está entregando datos concretos, datos duros. Entonces la idea es que también vayamos practicando este otro tipo de textos multimodales. Lo lee con detención, ¿ya? Y luego vamos a las preguntas. Bueno, la primera pregunta para este texto dice así. Según lo expresado en el afiche, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? A. Gran parte de los usuarios de los Facebook se encuentran en Estados Unidos. B. Casi el 90% de los usuarios sigue la marca Facebook. C. La mayoría de los usuarios se conecta a Facebook mediante dispositivos móviles. O D. Más de la mitad de los usuarios de Facebook utiliza el chat en vivo. ¿Ya?
Entonces también tenemos 2 minutos para responder. Acá está el afiche, ya para que no retrocedan, pero de igual manera pueden retroceder el video las veces que ustedes quieran. 2 minutos y revisamos. Vamos a analizar entonces el enunciado. Dice así, según lo expresado en el afiche, por lo tanto sabemos que la respuesta va a estar de manera ahí explícita. Y me preguntan por cuál es la opción correcta. Cada vez que a ti te pregunten por la opción correcta, falsa, verdadera, incorrecta, la habilidad que están pidiendo que desarrollemos es la habilidad de localizar. Siempre, ¿ya? Eso siempre es así. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Localizar información explícita en el texto, pero sabemos que en las alternativas esta información explícita puede estar parafraseada. Vale decir, puede decir lo mismo, pero con otras palabras, ¿ya? Y eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa D. Más de la mitad de los usuarios de Facebook utiliza el chat en vivo, ¿ya? Espero que la tengan correcta. Acá también en la presentación tenemos la explicación para eso. De todas maneras, yo siempre recomiendo volver al texto y buscar, ¿cierto?, esta información explícita. Si es que tuviste la alternativa errónea. Vamos a la segunda pregunta, que dice así. ¿Cuál es la función comunicativa de la ficha anterior? A. Informar respecto de algunos datos asociados a la red social Facebook. B. Destacar los máximos logros alcanzados por Facebook. C. Anunciar el lanzamiento de la nueva versión de Facebook. O D. Revelar una encuesta realizada a través de la red social Facebook. ¿Ya? Para responder también tenemos 2 minutos desde ahora ya. Vamos entonces a revisar. Aquí se nos pregunta por la función comunicativa, por lo tanto tú ya sabes que la habilidad a desarrollar es la interpretación, ¿ya? Tenemos el título, sabemos el tipo de texto que es, ¿cierto? Hay una infografía, usted ya sabe que la infografía pertenece a los textos expositivos porque intentan informar, ¿cierto? Por lo tanto son datos objetivos. Por eso mismo, la alternativa correcta es la alternativa A. Informar respecto de algunos datos asociados a la red social Facebook. ¿Sí? Bien, espero que les haya pasado bien, que les haya gustado esta cápsula, algunos recordatorios, revisar siempre los materiales en la intranet de ICEPECH, revisar también de manera constante la lista de reproducción Pizarra un clic en el canal de YouTube de ICEPECH. Ahí siempre estamos subiendo videos para autoaprendizaje de las habilidades, de los tipos de texto, etcétera. Por supuesto que asistir a todas tus clases y también si tú eres alumno de ICEPECH, tienes alguna duda de esta cápsula, de alguna de tus clases, de algunos ejercicios, ¿ya? O de algunos ensayos que tú ya has rendido acá,
puedes agendar una consulta con profesor en línea en tu intranet, ¿ya? Y con gusto resolvemos todas las dudas. Y eso, mis queridos y queridas estudiantes, mucho éxito y nos vemos próximamente.